Hola, este es un pequeño vídeo pues para dar una pequeña recomendación de cómo hacer la escala o cómo llevar a cabo la escala de un modelo en 3D, en este caso de la carrocería de un coche. En realidad es un proceso bastante sencillo. Vamos a iniciar un poco los pasos. Primero escogeríamos el modelo, en este caso vamos a hacer la prueba con un Simca 1200. Lo que he hecho aquí ya es prepararme un poco la página donde tendríamos lo que sería la ficha técnica del vehículo. Veréis que en este caso la medida del vehículo serían 3 metros, 997 centímetros, es decir, estamos hablando de un coche de casi 4 metros de largo. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir la medida? En este caso, pues escalado a escala 1.32. Nada, sencillamente nos vamos a la calculadora, introducimos la medida del largo, que es la que yo siempre os recomiendo porque hay modelos que tienen retrovisores y otros no, y eso podría hacer un poco modificar evidentemente el ancho de la carrocería. Le damos a dividir, dividimos en este caso a 0,32, que sería pues para escalar este modelo a escala 1.32, y ya sabemos que el modelo va a medir 124,90. Esta sería la medida que le tenemos que introducir al modelo. ¿Qué hacemos? Abrimos un slicer, pues en este caso hemos utilizado Cura. Nada, abrimos el modelo, nos vamos al escritorio, que es donde tengo un poco la carpeta pues ya preparada para poder recuperar el modelo. Veréis que siempre disponemos de varias versiones en todos los modelos que publicamos. En este caso concreto yo voy a coger una versión intermedia, por ejemplo la 1.2. La diferencia entre estas versiones, desde la 0.8 a la 1.8, es la diferencia del grosor de pared. Para escalas pequeñas siempre recomendamos el mayor grosor de pared posible, y para escalas un poco más grandes, pues el que tiene menor grosor de pared. En este caso vamos a escoger un punto intermedio, el 1.2, cargamos el modelo y nada, lo único que tenemos que hacer es introducir este parámetro, 124,90. Este sería el resultado que nos ha dado pues para escalar este modelo a escala 1.32. Introducimos en este cuerpo de aquí 124,90, que sería pues la medida que nos ha dado aquí, y esta sería la escala de este modelo a 1.32. Si en lugar de hacerlo a 1.32 lo quisiéramos hacer pues a 1.24, pues nada, simplemente tendríamos que escoger de nuevo esta medida, 3997, ponemos la calculadora a 0, 3997, y en lugar de dividir entre 0,32, dividiríamos entre 0,24. Esta sería la medida que nos daría a escala 1.24, ¿vale? Sería 166,54. Pues nos volvemos al Cura, 166,54, y este sería el modelo a escala 1.24. Obviamente después podríamos modificar los ajustes que tienen que ver con el ancho y con el alto, si lo que queremos hacer es una escala muy proporcionada. Pero vaya, en principio este sería un breve ejemplo de cómo hacerlo. Este sería simplemente el paso para escoger, pues como decíamos, la carrocería que viene en una escala indefinida, es decir, son carrocerías que las tenemos pensadas pues para que se puedan adaptar a cualquier escala, es decir, desde escalas 1.43, por ejemplo, pues dependiendo también del área de la superficie de impresión, pues a escala 1.10 o en fin, o que pudieseis cortarlo en partes y pudieseis hacer vosotros mismos vuestras modificaciones. En definitiva, ¿nos habéis hecho alguna vez alguna consulta de cómo conseguir ajustar la escala de estos modelos pues a la escala deseada? Pues es tan sencillo como eso. Entramos en internet, buscamos la ficha técnica del vehículo en cualquier buscador, en Google por ejemplo. Siempre utilizamos yo siempre recomiendo que utilicemos el largo del vehículo, por lo que os decía anteriormente, porque si utilizamos el ancho a veces pueden tener pues retrovisores o no, y eso pues no sería una referencia fiable. Yo siempre recomiendo escoger el largo, en este caso pues 3 metros 997. Esta cantidad la dividimos entre 0,32 en el caso de que quisiésemos una escala de 1,32 o 0,24 en el caso de que quisiésemos escala 1,24. Así sería sucesivamente con el resto de escalas, ¿vale? Nos vamos al slicer que utilizamos. Yo he utilizado Cura porque podríamos decir que es el más estándar, pero en Chutibox cualquier slicer siempre nos va a permitir poder modificar el tamaño de la impresión que queremos realizar.
Y nada, simplemente pues después vamos a segmentación y este paso ya lo conocéis. Le insertar los soportes, los parámetros de impresión que vosotros consideréis correctos y simplemente enviamos el archivo a la impresora y de esta manera tendremos el modelo ya ajustado a la escala sin necesidad de tener que estar editando el modelo pues con programas como 3ds Max, Tinkercad o cualquier otro programa. Le daríamos a la vista previa, que es un consejo que os siempre doy, pues para que comprobemos que el modelo pues sale correctamente y que para que podamos un poco testear si nos interesa pues coger un grosor o otro grosor dependiendo, como ya os he dicho, de la escala que queramos realizar la impresión. En principio este es nuestro pequeño tutorial de consejo de cómo ajustar la escala a un modelo. Muchas gracias.